proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal en materia de protección de recursos forestales. Buenas tardes, compañeros senadoras, senadoras, público que nos acompaña y televidentes que nos ven a través de los diferentes medios. México es uno de los países más importantes en cuanto a biodiversidades del mundo. Cuenta con una variedad impresionante de climas y de suelos. Nuestros bosques ocupan más de 30 millones de hectáreas de selva, más de 50 millones de zonas áridas y semiáridas, más de 2 millones de hectáreas de vegetación que configuran a nuestro país como uno de los territorios forestales más importantes del mundo. Uno de los problemas que tenemos, sin embargo, ambientales más serios en la actualidad que enfrenta nuestro país es la degradación y depredación de bosques y selvas, que se ha convertido en un problema de índole ambiental por la creciente tala ilegal y deforestación de sus bosques. Según datos de la Profepa, precisamente contamos con 108 zonas críticas en la cuestión forestal. En los últimos 17 años también se ha asegurado más de 400,000 metros cúbicos de madera talada clandestinamente. Además, existe un mercado negro ávido de la valiosa materia prima que no está lo suficientemente regulada y vigilada. El Universal, en el 2006, nos decía que había nada más 300 inspectores para vigilar más de 50 millones de hectáreas de bosques y de selvas. Y aunado a eso, la inseguridad que representaba, ya que entre 1991 y 2016, 33 inspectores forestales fueron asesinados por el crimen organizado. Todo esto, además de que algunos autores sostienen que en México la deforestación es de alrededor de 150,000 hectáreas al año, hacen que se tenga de este acto una implicación negativa en nuestro ecosistema y el impacto es global. Entre las principales causas por las que podemos perder o que perdemos nuestros bosques se encuentra el cambio de uso de suelo y la tala ilegal. Calculan que al menos 70% de la madera que se consume en el país tiene su origen en la ilegalidad. Actualmente se tienen identificados puntos críticos de tala ilegal en el país en estados de México, Michoacán, Morelos y Veracruz. Y de seguir con esta práctica ilegal, el riesgo ecológico puede desembocar en secar los mantos acuíferos que dotan de agua a dichos estados e inclusive a la Ciudad de México. Por ello, la tala ilegal no solamente contraviene lo establecido en la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, sino que también es una conducta tipificada en el Código Penal Federal que especifica que se requiere autorización de la Semarnat para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en terrenos forestales, según el artículo 72, y que en esa misma norma se señala como infracción el aprovechamiento de recursos forestales sin dicha autorización e impone una multa de 100 a 20,000 veces la unidad de medida y actualización a quien infrinja esta medida, según los artículos 155, fracción tercera y 157, fracción segunda, señalando que será la Semarnat, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien realizará los actos de investigación técnica, inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones y obligaciones. También en el artículo 418, en la fracción segunda, se establece una pena de 6 meses a 9 años de prisión y por equivalente de 100 a 3,000 días de multa siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas al que ilícitamente corte, arranque, derribe o tale alguno o algunos árboles. Sin embargo, estas medidas o estos señalamientos que hacen de penas son tan bajas y son tan mínimas que por eso lo hacen de manera indiscriminada. Mucha gente que hace estas prácticas puede salir con una muy buena multa o con una muy buen moche, como llamamos por ahí, y eso ha provocado que se siga talando de manera indiscriminada. Comunidades indígenas como en el Estado de México, de Tlahuica, del pueblo de San Juan, Atzingo o Cuilan, y de Villa de San Nicolás, Coatepec de las Bateas, en el Estado de México, han precisamente manifestado esta inquietud y esta preocupación porque se llegue a hacer una recuperación de la ley en donde se establezcan penas más fuertes a la tala inmoderada y a la tala que no es legal
no solamente en el Estado de México, sino en la República Mexicana. Por ello, la propuesta que yo presento, y por lo anteriormente expuesto, precisamente lo que yo presento es el proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona un párrafo 11º del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se reforma el artículo 418, primer párrafo, y el artículo 419, primer párrafo del Código Penal Federal para quedar como sigue. Que a la letra dice, se impondrá, en la anterior ley o la actual dice, se impondrá 6 meses a 9 años de prisión y por equivalente de 3,000 días, de 1,000 días, de 100 días, perdón, a 3,000 días a quien ocupe o haga actividades que no se realicen en zonas urbanas al que ilícitamente se aplique la tala que no es legal. Lo que yo propongo es que se impondrá una pena de 5 años a 15 años de prisión y por un equivalente de 3,000 días a 10,000 días de multa. Esto es decir, que aumenta la pena a estas personas que hacen esa tala o estas actividades. Y en el artículo 419 establecería que ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a lo que es 4 metros cúbicos o en su caso a su equivalente. También se impondrá una pena de 5 a 15 años de prisión y de 3,000 días a 10,000 días de multa. La misma pena se aplicaría aun cuando la cantidad sea inferior a 4 metros cúbicos si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad. Todo esto podría permitir que la gente piense bien lo que hace en esa actividad que, insisto, no solamente afecta nuestros recursos naturales, sino también afecta a nuestros recursos ambientales y está en riesgo precisamente eso tan añorado que quieren nuestros pueblos originarios y que quiere nuestra gente, que es su bosque, que es su selva, que es su madre tierra. Por eso yo pido a la comisión lo tome en cuenta y que si tiene que hacer los ajustes necesarios de mayor pena, yo creo que sería muy interesante para que se limite esta práctica tan ilícita que se está realizando actualmente. Muchas gracias. Bueno, y aprovecho para decirles muchas gracias a todos. Muchas gracias, me los llevo en mi mente y en mi corazón. De verdad, gracias. Aquí conocí, yo sé que voy a regresar, pero conocí gente maravillosa. Y yo lo único que les digo es que de verdad no importa el color, no importa la ideología y a veces no importa también nuestros intereses. Algo que nos llama mucho es nuestro país. Yo creo que nuestro país, México, requiere de todos nosotros y mis respetos por toda la gente maravillosa que conocí, gente luchadora, gente que tiene el arraigo a su amor a su tierra y de verdad yo estoy muy agradecida con todos ustedes, aquí a nuestro coordinador Monreal, muchas gracias, muchas gracias, Martín, muchísimas gracias, le hacen llegar a nuestros compañeros de bancada, pero también les quiero decir que conocí gente bellísima como Patti, que ahorita no se encuentra, pero gente maravillosa como también por ahí la compañera Beatriz Paredes, bueno, puedo decir de muchas, Xochitl, una guerrera, Nestora, Lili Telles, bueno, ya no quiero decir de más porque son gente que, Citlali, bueno, aquí me tardaría todo el tiempo, pero de verdad gente muy valiosa y me lo llevo en mi mente y en mi corazón. Muchas gracias. Gracias, senadora Delfina. Y para solicitarle, si me permite, adherirme a su iniciativa. Gracias. En el mismo sentido, la senadora Antonia Cárdenas, la senadora Guadalupe Covarrubias, todo el grupo parlamentario de Morena. Gracias. Y el grupo parlamentario del PT también, si usted lo tiene a bien. Le pido a la Secretaría que pase a recabar las firmas de los que han solicitado su adhesión. Gracias, senadora. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora